Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un gameplay de The Scroll Online, este MMO basado en el universo de The Scroll. Aquí estamos en la parte de creación de personajes para mostrarles un poco lo que hay. El juego va basado en como una guerra de facciones, entre tres facciones. La alianza de Salto de la Daga, el dominio de Hammer y el pacto de Corazón de Ébano. Aquí tenemos en cada alianza como sus razas específicas, más la imperial, que también está aquí, lo que no reconozco ya. A ver, aquí tenemos a la bretona, a los orcos, a la guardia roja, en el dominio de tenemos a los altos elfos, a los elfos del bosque, a los callitas, en el pacto del corazón de oro tenemos a los andonianos, a los elfos oscuros y los nórdicos. Cada uno tiene sus ventajas, como el mismo pasa en la serie, o sea, en la saga básicamente de Dresden. Cada raza tiene sus pros y sus contras. Esta serie la haremos con, a ver, vamos a hacerlo con, perdón, con la bretona. Vamos aquí a darle clase, vamos a elegir hoja de la noche exactamente. Vamos a editar un momentico rápido aquí sí. Cambiamos aquí el peinado. Aquí tenemos varias opciones de peinado. No es la mayor cantidad del universo, pero bueno, hay opciones que es lo que importa para editar nuestro personaje. Vamos a ponerle este color de pelo y vamos a ir tirando así. Ponemos nuestro nombre. A ver. Probablemente. La pregunta, ya hice el tutorial, nos pregunta si queremos saltarnos. En este caso, sí, nos lo vamos a saltar. El nombre está en uso. Vaya por Dios. Vamos a ponerle ahí. Vamos a saltarlo para ir directo a la acción. Probablemente nos mande directamente a la última expansión, que es Necron, exactamente. La península, que se da en la península del Ban. Última expansión que está muy interesante, la verdad. El que acabamos de llegar. Mi objetivo con esta serie es enseñarles el juego, que lo vean, que vean si les gusta, si les llama la atención, etc. Vamos a ver. Aquí tenemos unas cosas que reclamar. Vamos a ver las habilidades. Aquí tenemos las habilidades que podemos darnos tantas habilidades. Estas no son todos los árboles se van descubriendo poco a poco. Vamos a tener muchísimos árboles que descubrir. Aquí vamos a ver en el ajuste de build que queremos hacernos. Vamos a jugar con magia, probablemente. Vamos a hacer un cazadora de muerte. Vamos a ver. A ver aquí. A ver. Magia. Mejor. Sí, este usa dual. O sea, dos armas, quiero jugar con armas doble. A ver, vamos a ponernos un perk hacia un punto aquí y un punto aquí en esta también. Perfecto, aquí nos irán indicando más o menos lo que tenemos que ir poniendo. Vamos a coger un punto también. Cuando las habilidades están equipadas aquí, van subiendo las experiencias en los árboles, porque esto funciona igual que en los juegos anteriores de la saga de Dresden. O sea, a medida que tú usas una cosa, vas ganando como habilidad en eso. Vamos a abrir la caja de esto, que nos trae cositas para nosotros. Vamos a guardarlo todo. Vamos a equiparnos una espada y una daga. La idea en un principio es ir con dos dagas, pero bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a hablar con esta personita de aquí. Fate has noticed your talent for altering destiny. Reality hangs in the balance, as does the future. We are bound together by a common danger. Enemies of Hermaeus Mora threaten his realm of oblivion. Only a mortal proxy can deal with the threat and save both Apocrypha and Nerd. The one who knows instructed me to give you this. A condensate of planar potentialities. You will not understand. It is ink. Take it to the red room. Ok, vamos. Mi idea es mostrarles lo máximo posible de contenido en estos videos.
darle la mayor cantidad de contenido que se les pueda ofrecer de cara a saber si les vale la pena comprarse este juego o no. Vamos a entrar. Aquí de la izquierda tenemos una mazmorra, vamos a ir a hacerla. Bueno, una mazmorra no, más bien es una caverna, como una mini mazmorra, básicamente. Aquí tenemos la mina de los huevos de Agnes. Where are all the workers? You there? Do you work here? The consortium will be none too pleased. Apologies. Please, this isn't the first worker. I'm required to inform you that as a Vamos allá. Soy tan nuevo como cualquier nuevo, por así decirlo, disculpe la redundancia, de que entra a ver videos de este canal, o sea, de este juego básicamente. Entonces yo iré aprendiendo con ustedes. Si quieren decirme cualquier cosa, darme algún consejo, lo pueden dejar en comentarios. Estaría muy agradecido, la verdad. Vamos aquí, pasamos por la caverna. I expected more activity in the mine, but why the green? What happened here? Sí, amiga. Esperamos más actividades, pero esperamos más actividad en la mina, pero han masacrado la mina. Aquí hay jugadores dentro también. O sea, aquí adentro puede haber jugadores haciendo sus cositas, hablando con nosotros. Uf, un muerto. Vale, empezamos ya. Is she? Oh, no. Sí, amiga, ella está muerta. Vamos aquí. Como pueden ver, sistema de combate. Muchas habilidades que van lanzando. Pegamos aquí, vamos a ver. Como bicho, muérete ya, por favor, gracias, amable. Uno menos. Vamos a ayudarle con el amigo este. A Mimi. Someone's alive. Let's hurry. Vamos a ir a ayudarlo. A ver qué nos dice. Este debe ser el que está acá con la mina. Now you are a welcome sight. Shore's bones. I asked for aid and they sent... Yes, I sent word days ago asking for Mesa when looking for survivors down the southern branch. Tampoco es. Oh, for Mesa. She was hard to steal and twice as sharp. One of the egg hands, Gain, noticed young Kwama returning to their... There are plenty other mines. Bueno, parece que sectores aquí están envenenando, o sea, saboteando esta mina de huevos. Es muy importante para la región porque abastece de alimentos para la región. No me equivoco. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ponernos esto. No es lo que queremos llevar, pero bueno. Por ahora es lo que tenemos. Nos ponemos esto. Y disculpen, tengo un poquito de catarro. A ver, vamos aquí. Wait, who are these people? And what are they doing to this mine? Bueno, están envenenando, amiga, ¿no lo ves? Y nos dan un ataque fuerte, lo bloqueamos, le hacemos un ataque fuerte y lo tumbamos. Esto es una parte de las mecánicas de juego. Si pulsamos dos veces la A o la D, o la W o la S, el personaje 2G, por así decirlo, o sea, se tira a un lado, lo cual nos consume vigor, que es la barra que nos sale ahí a la derecha. Estamos a Mimin, vámonos, vamos avanzando por aquí, vamos avanzando por aquí, por aquí, ajá. Por aquí. Aquí tenemos una piedra. Estas piedras nos dan puntos de habilidad para que podamos gastarlo en los árboles que vimos anteriormente. ¿Ven? La cogemos aquí. Muy importante hacerlas, siempre que las vean, cojanlas. Básicamente lo venimos aquí, ¿ven? Y tenemos un punto de habilidad para gastar aquí. Ah, no, tenemos que conseguir 3, cierto. Disculpenme. Sí, son 3. Hay que conseguir 3. Cuando consigues 3 se te desbloquea un punto de habilidad. A ver, por aquí nos podemos coger, evidentemente. Vamos por aquí, cogemos un poquito de venenito. Vamos por aquí, a ver, vamos a mirar en el mapa. Tenemos que coger por acá, bajar por aquí. Tenemos una hostia. A ver, amiguito. Aquí como pueden ver, la hermandad oscura está metida, una facción clásica del universo de Scroll.
Aquí tenemos este compañerito. Como pueden ver, hay gente, hay bastante gente en el juego, la verdad. Dando vueltas por ahí. Es un poco molesto en este momento porque básicamente nos están estropeando la experiencia de la mazmorra porque están matando todos sus vasos. Nosotros llegamos tarde porque llegamos después, básicamente. Pero bueno, es lo que hay. El juego funciona así. Está como instanciado, parece. Sino que las otras personas pueden venir. Vamos aquí, vamos aquí. ¿Listo? Y tenemos otro vez más. Por así. From my notes, I think this was Gine, Pero deberían salir one of the los chief eggheads. títulos de ella. Nosotros no sale. Vamos a ver aquí. Accesibilidad, no. Interfaz, no tampoco. Audio. Ah, está desactivado. Interesante. Bueno, ahora no está activado. Es lamentable. Un poco incómodo que pongan dos tipos de títulos, hubieran puesto uno solo ya. A ver, ahora tenemos que coger por aquí, subir por aquí y entrar por aquí. Vale. Vamos a coger por acá. Vamos aquí. Esa Mario que sale ahí son los dos pedidos que estamos dando. La verdad que más quitas el 2. O sea, este que le estoy haciendo a ellos. Este básicamente quita bastante. Esta es una daga que estamos lanzando supuestamente. No quita tanto, pero bueno. Tenemos el 2 para carriller. Ahí se pueden ver, estamos subiendo de rango las habilidades. Estamos subiendo armadura pesada porque llevamos varias piezas de equipo pesado. No nos conviene, deberíamos llevar equipo ligero o mediano. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Intento cambiar eso, no se preocupe. Mira que nos va a dar un equipo. Subimos a nivel, aquí vamos a reclamar lo que nos dan, vamos a buscar el equipo mediano, vamos a buscar mediano. Vamos a venir aquí y listo. Unas guerras bien horribles, pero bueno, es lo que nos toca. A ver, tenemos que ponernos hojas gemelas. Vale. Hojas gemelas. Ok. Y entonces subirnos matanza y destreza. Vale. Matanza y destreza. Y aquí tenemos una que tengo ahora. A ver. Este es el que tengo. Muy bien. No te quedamos en área porque es cercano. Pero no sé. Bien, pensando que vamos a jugar aquí. Matamos, hacemos mucho daño individual, pero muy poco daño en área. Que también somos un pícaro, ¿no? Básicamente somos un pícaro, ¿no? En plan, como que somos muy expertos en hacer daño a varios objetivos, la verdad. Vamos a ver aquí nuestros amigos de la secta. Ahí ya no tenemos un ataque en área, tenemos que esquivarlo. Esa no hay manera de esquivarlo más que saliendo del área. Aquí tenemos otro armadura más. Hay bastantes piezas de armadura, una cosa que a mí en lo personal me gusta mucho en este tipo de juegos. Aquí tenemos armadura media. Tenemos combate armadura. Intercambio. Aquí tenemos un ataque fuerte, lo bloqueamos con cortadita y piso. ¡Pumba! A dormir. Aquí lo desequilibramos. El desequilibrado básicamente hace que haga menos daño, tiene menos posición a la hora de golpear, es decir, que hace menos daño. Hay que inspeccionar aquí, no hemos inspeccionado esto, vamos a ver. Estamos en plan pelea y no hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, ahí no me puedo saltar, qué lamentable. Prestemos atención a los scripts, estoy viendo muchos pequeños de secciones más antiguas, cubierto una sustancia verde viscosa, pienso si no le gustará, es posible que tengamos que detener la producción. Green Aquí se ve. Could that be the source of this frenzy? Aquí se. Poor hive. Aquí se ve lo que les estoy diciendo, parece que
Efectivamente sí, los envenenaron. Aquí tenemos uno que tiene su mascota y su compañero, su acompañante, un goblin. Que lo buscaban esta gente pacíficamente, pero bueno, no fue la paz. No quieren paz, quieren guerra. No solo quieren ver el mundo entero, entonces a mimir. Me parece que es... Vamos a coger ahora aquí, a la izquierda. Y tenemos más enemigos. Ahí, nos pega. Ahí está el otro jugador ahí con nosotros. Listo, nos ralentizaron, parece. Vamos aquí, toma. Bueno, estos jugadores están haciendo junto con nosotros. Vamos a ver que no se nos vaya por el momento, porque si no después... Vamos a cancelarle esto, pero no podemos. Pega, por favor. Nos stunearon. Para quitarnos el stun debemos pulsar clic derecho y izquierdo a la vez. O sea, mantener clic derecho, pulsar clic derecho para quitarnos como el stun. Ahí está, esta gente está atrás de todo esto, evidentemente. No me lo esperaba, en plan, wow. No es como que tengan infectada la mazmorra. Para nada. Aquí tenemos un cofre. Vamos a intentar abrirlo. Este sistema es cerradura. Básicamente cuando empieza a temblar le soltamos. Damos clic. Y soltamos. ¿Listo? Uy, una daga. Qué buena. Ya tenemos 2 dagas, amigos. Listo. Ya somos oficialmente un pícaro. Pícaro que se respete tiene que llevar 2 dagas. Tenemos por ahí al amigo este. Uy, aquí tenemos el boss. Bueno, vamos a tener que hacerlo solo por lo que veo. El amigo que nos está acompañando se marchó. Aquí, uno menos. Otro menos, vamos a ver. Acá avanzando. No vamos a caer, amiguito, lo siento mucho, pero... Uy, tremenda hostia que nos dio. Y nos liberamos. Tira el golpe fuerte, lo tumbamos y a hombre. Podemos jugar en primera persona también. Aunque bueno, muy personalmente soy más de tercera persona, la verdad. Curamos aquí, lo pegamos aquí. Uy, tenemos a nuestra amiga que está ahorita con nosotros. No sé qué se decidió en la ayuda. Vamos ahí. Aguanta el cabrón, Está duro, está fuerte. Vamos conmigo. Fuerte. Gracias. Qué amable. Nos dieron un fajín que no nos ayuda mucho, no nos dan magia que no nos interesa mucho. Thank you. Oh, the smell really just hits you right in the face, doesn't it? Yes, of course. You are taking the lead down here after all. Which part of the audit? The importance. The queen is the mine. The workers... Hay que saber implementar la reina. Me va a quedar bastante. No, what have they done to her? The mine is dead without its queen. Perhaps we can still harvest her. Thank you. The consortium may be able to rebuild the hive with that. ¿Qué salir de aquí? Poor thing. That's everything. Let's head outside. Hay que ver más players. Buah, están petando esto de players, loco. Vámonos aquí. Una pregunta. ¿Tengo la espada todavía? Guay. Oh, que soy gilipollas. No me quité nada de una daga. Bueno, chicos, ahora sí tenemos 2 dagas. Tenía una espada. Yo decía, qué raro, está un poco grande esa espada. Ya veo ya. Ya veo ya. ¿Qué pasa? Overseer, I'm glad you all made it out. With your expertise in the Queen's pheromone gland, we should be able to reopen the mine in... Reopen the mine? After the consortium left us to die? To sovereign God with this mine. You've got the Queen's gland, re-queen the mine yourself.
We're leaving. Orphangar, please reconsider. Está un poco molesto, la verdad. Orphangar? Friend, can you please talk to the overseer? The people of Necron will Angelina, starve without Angelina. this mine. Jolie. Madre mía, la prima Angelina Jolie aquí. If Cindieth had wandered in here alone and gotten herself killed, how long before the consortium sent another to find us? It Sí, failed amigo, the pero- moment those consortium hawkers chose to... So it's my burden then. Shore's bones. Bueno, Yeah. hablamos con I él y guess decimos we'll find no, out. que no se pire, Let me por favor. see this gland. Esta mina es muy importante, la verdad. That Para la sounded región. like it went well. Please tell me you... Oh, trust me, I'll make sure the consortium Logra does what is media, bien. right. To send an Y uno auditor azul. in place of soldiers. Vamos allá. Good. You can start by Tenemos making sure the armadura. families of those lost in the mine Aquí. are properly taken care Perfecto, of. listo. Of Ahora, course. hay que movernos. Honoring those lost is the first step towards making things right. The Vamos first allá y desbloqueamos un skin. Ah, la gente tiene caballo, montura y eso. Todavía yo no, porque no hemos ido a la ciudad a desbloquearla, por así decirlo. Hay que movernos. A ver, vamos a seguir explorando un poquito por aquí. Estos puntos son donde podemos teletransportarnos. Aquí hay... parece una ubicación de interés. El mundo está repleto de ubicaciones de interés, la verdad. Tiene eso de también de la saga, digo, la saga de hecho que imagino que van a aparecer muchos puntos de interés. Van a tener sus historias, sus secretos, cosas así. Disculpen. A ver, por aquí. Vamos a avanzar por aquí. You there! You look like a capable forager. I need some help. ¿Necesitas amigo? Thank the ancestors you stopped. Right. Well, yes. I am Balva Bemis, retainer. I need the musk gland of a bull netch. I spotted some netch remains around Kemmel Z. Also a Once you collect the ingredients, I'll make the necessary preparations at my workstation and all this. Well, they're vital to the recipe. I don't want to bore you with the details. They provide a nutty, hay-like flavor. He's a very demanding individual, even at the best of times. Commands with an eye. Yes, Bueno, ¿quiere curarle un dolor de cabeza? O sea, what the fuck. A ver, tenemos que ir a la verga, ya tenemos que ir. Bueno, eso lo veremos para más adelante. Vamos a seguir por aquí a ver qué encontramos aquí, en este punto de interés. Tiene una mochila. Nada más. Del Urange. Vamos a ver qué vamos por aquí. Cositas para coger. Ah, mira, tenemos aquí un tal de carpintería que es especial, o sea, no es muy corriente, básicamente. Ah, para que la redundancia. Vamos a seguir avanzando. Interesante. Ah, un libro de historia. Ah, tenemos misiones diarias, miren, completamos una. Ah, mira, por aquí tenemos un punto de transporte, vamos a bloquearlo. Vamos a avanzar para acá. Tenemos aquí un dinosaurio. Un amigo dinosaurio. A ver, lo bloqueamos aquí. Toma contra el piso, amigo. Duro contra el muro. Y a mimir. A ver. Avanzamos para aquí, ponemos las... Por aquí, vamos a desbloquear esto. Vamos al peligroso mar. Corre, vamos. Vamos a ir brincando. Uy, vamos a brincar. Típico en todos los juegos de eso, vamos a brincar en el suelo. ¿Qué? Agua pura. Creo que no la recogí. Aquí tenemos ya otro punto desbloqueado del faro. Estamos desviando un poquito de la misión principal. Solo un poquito. A ver, hay que ir a... las mises. Sí, pero...
A ver, me estoy volviendo loco. Estoy con lo que no es. A ver, yo quiero que se me muestre la misión. Diario. Agente del destino. No, ve a la cisterna de Redry. ¿Y dónde está la cisterna de Redry? Ah, mira, tenemos atrás nosotros la ciudad. Ah, ahí tenemos la cisterna, la podemos ver ahí. Bueno, vamos a ir a la ciudad. Vamos en nuestra montura, podemos ir de transporte. Aquí estamos. Debería ir para aquí atrás. Bien, ahí. Vamos allá. Menudo bicharraco. Y parece que hay una misión también aquí a la izquierda. Vamos a esperar a ver qué tal. Primero vamos a entrar a la ciudad a ver si nos dan una montura. ¿Ves aquí la montura? A ver. Sí, creo que es aquí. Take care of your mount, and it will take care of you. Uf. Tan cara la montura. ¿No tenemos una? Creo, ¿no? No. No tenemos ninguna. Bueno, vamos a entrar a la ciudad. Así que tenemos que subir de nivel para poder conseguir la montura. Vamos a por aquí, vamos a desbloquear el punto de transporte. Tenemos Necrom, la ciudad principal de esta última expansión, llamada, ¿cómo se llama la ciudad? Necrom. Aquí tenemos varias misiones secundarias, varias cosas por hacer, pero bueno, el objetivo principal era desbloquear ya la ciudad. Vamos a ver si podemos salir del mapa de ella. Estoy un poco perdido, la verdad. A ver, aquí en zona, no. Bueno, vamos a salir. Ciudad del Bani. Aquí todavía como dentro del mapa de la ciudad, vamos a salir del mapa. Una caravana por allá. Vamos a ver. No tenemos dinero. Que es la pobreza, gente, la pobreza. Como 79 míseras monedas. Hay que vender todo esto que tenemos arriba también. Lo que no vamos a usar. Vamos a ver por aquí. En ver que está poblado de jugadores, la verdad. Me gusta ver un MMO así con tanta vida, ver tantos jugadores por aquí. También esta es la última expansión, es normal. Ya ha estado bien, entonces nuevamente es normal. Hay tanta gente, vamos a ir a la misión principal a ver qué nos encontramos por allá. A ver, la misión está por aquí. Vamos a meter por acá. Y pueden ver más y más jugadores. Este está recogiendo aquí una piedra rúnica, son como unos recursos. Ya se lo llevó él. La encontré primero y se la llevó él. La vamos a hacer. Pasamos por aquí. Have you come seeking the wisdom of the forefathers? ¿Quién está hablando? Then you are in the correct place. Está hablando, no sé si algo. ¿Un amigo? No sé qué. Soy de letras, I have no one else I can turn to. I need help. Nathan and I had plans to leave Tel Dreloth together. Someone must have found out because she's holding him against his will. He'll be in the isolation tower. The only access is through the lab in the caverns that run underneath. Thank the eight you came along. Vamos a ir un radar. ¿Qué dice ella? Ah, aquí está lo que quiere ella. Yo sé cómo trabajamos ramado.
Tesoro de los ladrones. Esto es básicamente un árbol de habilidad. Tenemos que ir a gremio de los ladrones para poder hacerlo. Vamos a recoger la recompensa diaria. Y mira, aquí tenemos aquí un Sky Shark, un fragmento de cielo, básicamente. Vamos a recogerlo también. Vamos a ver los jugadores aquí. Tenemos un acompañante, por lo que veo, que es la muchacha esta que nos está muy contenta. Bueno, vamos a seguir la principal, a ver que nos encontramos en la historia principal. Estamos muy cerca. Arriba en la brújula lo pueden ver. Necesitamos urgentemente una montura, gente. Estamos en la mierda, caminando a esta velocidad. Step forth, mortal. Know that you stand in the presence of Hermaeus Mora. We must converse. Laramir has done well, and brought fate's chosen concerns, beginnings and endings, secrets to danger. I am the golden eye of fate, and the keeper of whispers. Not let Laramil guide you, as she can perceive the threads of fate without undue mental. The three glyphics before you contain the concepts necessary to create a contract to bind us. Do you know so little, mortal? Apocrypha is my domain. Of the scholars and mystics of your world call me a deviant priest. What you see is only an aspect of my precious little. They are shadows that vanish under my scrutiny. Obscure figures that somehow every possible fate unfolds before me. They all lead to an event I thought erased from chance eons ago. If this course isn't altered, that is the reason fate chose you. Your instinctual ability to succeed no matter the obstacles placed before you. No matter the... Fate takes many paths, mortal. Ahora hay que reunirnos Find Laramil. con la herramienta de nuevo, que me imagino que es la que vimos al principio. Exactamente, de hecho, miren, está en la ciudad. Disculpen, estamos muy bien en desbloquear ese de teleport. Pero mientras tanto vamos a hacer la secundaria. Esta y ves, hacemos esta rapidín y por aquí dejamos el video. Vamos allá. A ver que nos encontramos en Telos. Porque nos encontramos por aquí. Uy, casi te dejan usar por este joder. A ver. Tenemos que... Ah, no sé, tenemos que ir por aquí. No, no es por aquí. There's the main tower, and you can see the isolation tower to the north there. They're not like the towers back home, but they're beautiful in their own way. ¿Será pacífico o nos encontraremos una banda de amigos que nos quieran dar un abrazo? Sí, parece pacífico. Por lo menos esta parte. Good. Nobody's noticed us so far. De momento, amiga. Esto es por aquí. Así podemos hacer la del lavado del suelo. Aquí por aquí. Perfecto, una receta. Por aquí. Hay muchísimas recetas en este juego de todo, de comida, de The key is in that chest. pociones. It's a spare for when the researchers misplace Veamos. theirs. Hola, amigo. Ay, una disculpa. Got it? Let's speak for a moment. Vamos a ver. Vamos a hablar con él. All right, we have the key. This is going better than I thought it would. Nathan's protective wards. You know, Sethiel's magic barriers that kept Nathan's half of the tower. No. Sorry. I guess I've been here so long it's become normal to me. Sethiel? He died years ago, when Nathan was just a baby. From the disease they were trying to cure. We'll take the portal pad to the cellar. Then the key will get us into the labs.
from there, good question. I've never known her to be particularly combative, but if Nathan's wards were any indication, she does wield very... Nathan's well-being is a family affair, and the researchers are far more focused on their work. They're test subjects for her experiments. Animals, as far as I know. Some of the experiments are rather grisly. No, and that's exactly what we're... Hay que tener cuidado porque parece que nos podemos encontrar algo de resistencia. Uy, nos vamos hacia abajo. I don't think I've ever seen it this empty down here. Where is everyone? Ay, amiga, esto me duele cada vez más feo. Wait. Esto cada segundo huele peor. Ay, vamos a sacar la daga. Ya estoy viendo ya que se va. Ya estoy viendo ya que va a haber un problemote aquí. A ver, por aquí. Polis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Why are they like this? What has Cecile done to them? Uy, qué rico, venenito. Uy, parece que empezó la fiesta. Uy, estoy lanzando. Pues sí, gente, terminó justo como pensé. Muy mal, horriblemente mal, la verdad. Todo se fue a la mierda. Ya sabes por qué no hay nada en los alrededores, amigos. Están todos muertos. There. Are those research notes? Más de investigación. Maybe there's something here that explains what happened. Yo no, mucho texto. Señora de lo insiste que pasar mal. What's that? It looks like a letter. No me digas. Habla con Dacia. A ver, amiga. What did you find? Anything that explains what's happened? Let me see. No, I'd never write such a thing. Did Cecile write this? Spores? The researchers spoke of those. Little seeds on the air. It sounds familiar. I just can't place where I've heard it before. Vamos a ver si encontramos a nuestra... Sí, hay que ver si encontramos a la amiguita de ella, la verdad. Estoy avanzando, vamos para allá. A ver qué encontramos por aquí. Probablemente más resistencia enemiga. The observation outpost. What happened? Where is everyone? Esto cada vez se pone más tétrico. Aunque amiga, que te preguntes qué ha pasado con todos, creo que está un poquito claro. Toma. Toma. Y toma. Listo. Avanzamos. Por aquí, por acá. La gente para atrás, ¿no? Aquí ahora. Más en sigilo. Somos expertos en sigilo. Expertos. Miren esto. Miren este sigilo. Si están muertos no nos pueden ver. Ese es el sigilo. Otro más. Como en la cara, amigo. Tenemos una rama de vida ahora de nuestra casa. Hemos subido otro nivel más. Uy, nos dan 2 puntos de tributo, que nice. El nivel 10 nos da el caballito. Qué bueno. Vamos a poder dejar de dar vergüenza ajena. Ay, mira que no me he puesto estos son los puntos. Vamos a... Nuestro personaje va a hacer aguante. Aquí ya ven. Todavía aquí nada, aquí nada y aquí nada. Las habilidades pueden evolucionar una vez que llegan a nivel 4 y se completa la barrita. Pueden evolucionar y es básicamente lo que les hace entrar en la build. La puedes poner que sí. Miren, encontramos a alguien vivo. Spores nearly killed Mistress Dreloth. She coaxed him. Delman, Mistress Dreloth's greatest experiment. The cure. Sí, amigo, descansa, loco. Estás en la mierda, ¿no?
I'm glad Tunche is all right. But he's just given us more questions than answers. I know he's one of her most trusted assistants. I know, but... Fetch it all! I just wish I could... No, that's just the trouble. If Nathan had said or written it, I'd probably remember it exactly. That must mean the isolation tower, where Nathan is. Hacia adelante, allá al fondo de esto. Creo que después de esta misión lo dejaremos porque, disculpen, está haciendo inesperadamente la cosa. Matando ya amigos directamente de la muchacha. Qué lamentable, loco. A ver si encontramos a... Parece que la jefa de ella. Parece que ha hecho algo que... Bueno, un experimento de ha hecho algo... Do you feel that? It's like we're being watched. I've tolerated this incursion long enough. Whoever you are, you've fallen for Dacia's fanciful tale. And now you're... So what if I did? They both do well to believe it. They can never be together, do you hear me? Never. Delman. Where did you hear this name, Delman? Ah, I see. So your half-informed mind proves far. Delman was her husband. That's right. I must have heard it from her once. Long ago when she... I don't know. Has she gone mad? Was she always this way? If so, she's... If you mean to heed Cethiel's words and leave, then I'll have to go on alone. Nathan... Vamos. Vamos a seguir, amiga. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. A ver en qué termina esto. Vamos a ver esta historia en que nos lleva. If you won't listen to me, perhaps my guardian will compel you to turn back. Amiga, tampoco hay que ponerse agresivos, Eso no sirve para nada. Los guianes son desagradables. Vamos a curarnos. Estamos partiendo la cara a todo. Aquí, vamos aquí. Aquí, toma. Y toma. Ganamos. Bien, vamos a dejar la armadura pesada esta. Perfecto. Paramos. Ahora somos... Ahora lucimos más ligeros. Se podría decir. Vamos a pegarlo aquí. A ver si lo encontramos por aquí. Amiga, ¿andas por aquí? Oli. Dacia, turn back. You may never leave this tower again. Vamos a evolucionar esta habilidad, la vamos a evolucionar. A ver, el sobre la presencia de beneficios de daño te cura a los aliados. Sí, está bien esto. Vamos a evolucionar esos asesinos en que sea de aguante. Básicamente, es lo que vamos a estar usando. Este aguante. Vamos a ver qué está aquí adentro. Dacia, stay back. I tried to escape, but she was right. My mother was right about everything. Nathan! Stay back from the ward. Mother says it's already in a weakened state due to the strength of my rescue. And she really does love me? There was this note, you see. I was certain. My father, yes. The affliction my mother gave me. She named it after him. A living cure. A symbiote that protects its host with toxic spores. I would not be alive without it. So now you know the truth. What? I'd kept this secret from Nathan his whole life. That he might not grow up knowing he was a monster of my own making. That he might keep his will to live while I sought a cure. Delman and I were trying to save the world. Promising fungal spore sample was on its way from Black Marsh when Delman caught the very thing we were trying to cure. Nathan came from me. I am enough of him that the fungal symbiote does not register me as a separate entity, and therefore not a threat to its host. That
just when I need it. The truth is a poor cure for love. I did not want Dacia to share my fate of being shackled to Tel Dreloth by her own heartstrings. If Dacia is willing, I can safely inoculate her with the same spores I used on Nathan. She will share his affliction and his confinement. Then she can make herself useful and help me find a cure. I'll hire her on again. I need someone dependable to procure rare... I've been studying Delman Mycota for over 20 years. What does it matter if she and Nathan are able to live out their days together? I'd only prioritize curing her. But... Nathan and I could finally be together. But the way to do leaving for good is no option for me. My heart is Nathan's and his is mine. If I don't give up my freedom, I can help Sethiel find a cure. I get to see the world like I always wanted. Life offers no guarantee of love either. But I found that, didn't I? I don't see it as giving up my freedom. I see it as a choice of how I get to show my love. I made it this far. I can work and wander a bit longer to have Nathan by my side for good someday. Sethiel and I are going. Dacia, I love you. I'm glad you're going to see the world. Nathan, until you can see it with me, my road will always lead back to Tel Dreloth. Bueno, aquí terminamos el video de gente con esta historia, un final un poco agridulce, la verdad. Tenemos que buscar ahora, esa que ya tendrá que buscar la cura para nuestro amigo Nathan. Y nada, lo dejamos por aquí, gente. Seguiremos el próximo día. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle un like, suscríbanse y nada, chao.